En 1975, cuando conocí a Violet Bloom en una pequeña galería de Soho, llevaba un vestido verde que hacía juego con sus ojos. Estaba de pie frente a un cuadro de Bill Webster, un hombre al que yo admiraba desde hace muchos años, y discutía acaloradamente con el galerista sobre el uso del color rojo cadmio en la esquina inferior izquierda de la tela. Su voz, aguda y precisa como un lápiz recién afilado, cortaba el aire cargado de un humo de cigarrillo y pretensiones. Yo no sabía entonces que aquella mujer y aquel pintor se convertirían en el centro de mi vida durante los siguientes 25 años, ni que su hijo Leo me llevaría a cuestionar todo cuanto creía entender sobre el amor, el arte y la locura. En este párrafo inaugural, con su prosa pictórica y su tono de reminiscencia, establece los pilares narrativos. El arte como pasión destructiva, las relaciones humanas como lienzos en constante reelaboración y la memoria como acto de interpretación subjetiva. La mención al rojo cadmio, o sea, el pigmento tóxico, prefigura los temas de creatividad y veneno emocional. Me presento rápidamente para quien no me conoce. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y en nuestra sección de Cuéntame un libro, hoy vamos a hablar de Todo cuanto te amé. What I Loved, de Siri Husbeth. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La historia sigue a Leo Hellsberg, un historiador de arte neoyorquino, quien en 1975 compra un cuadro del pintor Bill Webster, marcando el inicio de una profunda amistad entre ambos. A lo largo de toda esta década, Leo nos narra sus vínculos con Bill, su esposa Lucille, que es una poeta, y su hijo Mark, así como con su propia esposa llamada Erika y su hijo Paul. La trama da un giro oscuro cuando Paul y Mark, amigos desde la infancia, se ven envueltos en sucesos perturbadores que desafían las nociones de identidad, la culpa y la locura. Esta novela profundiza en cómo el arte, el duelo y los secretos familiares moldean la vida de estos personajes. Es una novela con género de psicología, con elementos de Kunstroman, o sea, una novela de formación artística. También se podría ver como un thriller existencial, porque hay un misterio alrededor de Leo, y como un ensayo ficticio, porque hay muchas reflexiones sobre el arte y la percepción. Está dividida en dos partes, de 1975 a 1995 y de 1995 al 2000. En la primera parte llamada Construcción y en la segunda parte llamada Destrucción. Está narrada en retrospectiva, viendo desde los ojos de Leo Hellsberg como historiador de su propia tragedia. Tiene un estilo de prosa sinestética que nos describe olores como también emociones, como el verde envidia, por ejemplo. También en una forma de intertextualidad con referencia a Rilke, a Freud y a Giacometti, y metáforas visuales con cuadros que van evolucionando con el drama. Hay varios temas claves de los cuales pudiéramos hablar, pero me enfocaré en tres. El primero de ellos es sobre el amor como un tipo de posesión, cuando nos dice amar es apropiarse del otro. El segundo es la frontera del arte y la locura, con Bill Webster y sus relatos del vacío. El tercer tema que también se me hace interesante abordar es el cuerpo femenino como texto, con Violet y sus performances. En una perspectiva psicológica, Leo Hellsberg, que es el narrador, nos representa el voyerismo intelectual, ya que es un historiador del arte que estudia a sus amigos. Y también nos representa el luto patológico,
ya que él está atrapado en el archivo de Bill tras su muerte. Bill Wechsler nos representa el artista obsesivo, ya que sus cuadros reflejan el deterioro mental y también el padre ausente. Crea a Leo como una obra maestra que es fallida. En la cuestión de Violet Bloom, para mi gusto, ella nos representa la feminidad performática, ya que su cuerpo es como un campo de batalla, y también la depresión mascarada, donde hay un pasaje que dice: sonreía como si la sonrisa le doliera. En una cuestión de dimensión social o histórica, pasamos por los pasajes de Nueva York artístico, de lo que es 1975 al 2000, en la evolución del Soho, de lo marginal a lo gentrificado, y también hay pasajes sobre la crisis del SIDA, con la muerte de Teddy, el amigo de Leo. En la teoría del arte contemporáneo se debate la figuración y la abstracción, la mercantilización de lo transgresor, y en cuestión de la psiquiatría y del género, también hay diagnósticos como el de Erika, cuando nos habla de la anorexia como arte corporal, y la medicalización de la creatividad. Pero bueno, ya que hablamos un poquito sobre la novela, hablemos también un poquito sobre los datos biográficos de Siri Husband. Ella nació en Northfleet, en Minnesota, es de una familia noruega estadounidense, tiene un doctorado en literatura inglesa de la Universidad de Columbia, está casada con Paul Auster, y aquí, sobre todo, se nota mucho la influencia literaria entre ellos dos. Luchó contra las migrañas crónicas y eso la llevó a la inspiración de temas neurológicos. Sus libros más reconocidos, para mi gusto, o mejor elaborados, son Los ojos vendados, hecho en 1992, El verano sin hombres, hecho en el año 2011, La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, hecho en el año 2016 y que son un conjunto de ensayos. Ganó el premio Princesa Austrias en el año 2019. Tiene varias influencias declaradas, como lo es Louis Bourgeois en el arte y el psicoanálisis, William James con la psicología de la percepción y Virginia Woolf con el flujo de la conciencia femenina. En esta novela hay varios detalles curiosos. Entre ellos, uno es que los cuadros de Bill están inspirados en Francis Bacon. Violet comparte rasgos con la artista Sophie Calle. Y el título original, What I Loved, viene de un verso de Rilke. Hay un cameo intelectual en el personaje de Laszlo Filskelman, que parodia a Derrida. Y en algún momento Husband nos confesó que entrevistó a psiquiatras para hacer el personaje de Leo. En Husband, sus obras posteriores profundizan en lo que es la neurociencia y el feminismo. En otros autores ha influenciado, como en Rachel Cruz, en su libro A Contraluz, con sus narradores intelectuales, libro del cual también ya hemos hecho alguna reseña. En Jeffrey Eugenides, en su libro La trama nupcial, en los temas de tragedias familiares, del cual también la trama nupcial hemos hecho aquí ya una reseña. Y en la cultura, sus libros han sido estudiados en cursos de arte y de literatura. También tiene influencias en series como The Affair, cuando nos habla de la memoria subjetiva. Y bueno, en conclusión, para pasar a nuestra segunda parte de este programa, Todo cuanto te amé es una elegía intelectual sobre cómo el arte y el amor son formas de violencia disfrazadas. Husband construye un triángulo pasional entre lo que es la estética, la locura y el duelo, donde cada personaje es a la vez obra de arte y artista mutilado. Y como nos dice Leo, al final solo quedan los cuadros. Ni siquiera ellos dicen la verdad. Este libro fue aclamado por la crítica y considerado como uno de los mejores de Husband. Se destaca por su profundidad emocional y su exploración de cómo el arte y la memoria dan forma a nuestras vidas. Si te gusta lo que estamos haciendo, me gustaría mucho que en este momento nos dejaras un like, que nos compartieras, que nos dejaras tus comentarios.
Si no tienes problemas en hablar sobre esta novela con spoilers, porque a continuación, después de la pausa, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo con pasajes de la misma novela. Si no tienes ningún problema con ellos, te invito a que después de la pausa te quedes con nosotros y te profundices en este análisis. Y si te molestan los spoilers, te recomiendo que en este momento le pongas pausa, vayas a terminar la novela y regreses después de que hayas terminado para hablar o para escuchar, en este caso, un análisis más profundo, ¿vale? Regresamos después de la pausa. Como ya lo dijimos en la primera parte, Todo cuanto te amé de Siri Hulsbeck entra en el género de novela psicológica familiar. Está ambientada en el Nueva York de los años de 1975 al 2000 y los temas centrales son el amor, el duelo, el arte, la identidad y la locura. La historia está separada en dos partes. La historia está estructurada en 4 partes. En la primera nos habla de el encuentro, el arte y la amistad entre los años 70 y 80. Y aquí hay un pasaje muy importante que quizás haga denotar toda esta primera parte, que dice: el arte no es solo lo que ves, sino el hueco que deja en el pecho cuando te das cuenta de que nunca podrás poseerlo todo. Leo Hertzberg, que es historiador del arte, descubre una pintura de Bill Wechsler y queda fascinado. Compra la obra y entabla una amistad profunda con Bill y su esposa llamada Lucille, que es escritora. Las familias Hertzberg, o sea, Leo, su esposa Erika y su hijo Matt, y Wechsler, o sea, Bill, Lucille y su hijo Mark, se vuelven inseparables. En la segunda parte de esta novela nos habla de la tragedia, o sea, lo que es la pérdida y la transformación ya en los años 90, donde Matt muere en un accidente a los 23 años y esto deja devastado a Leo y a Erika. Mark Wechsler, ahora un artista problemático, desarrolla un comportamiento errático y violento y su arte se vuelve oscuro. Su arte se vuelve oscuro explorando el cuerpo y el dolor. En todo esto hay un pasaje clave que quizás nos pudieran resumir toda esta segunda parte, que dice: el duelo no es un mar por el que navegas, sino una piel que te crece y que no puedes quitarte. En la tercera parte, ya pasando por finales de los años 90, titulada El descenso a la locura, Mark se obsesiona con Violet, una joven con trastornos alimenticios, y la involucra en performances artísticas perturbadoras. Bill, incapaz de aceptar la transformación de su hijo, entra en una crisis creativa. Y también aquí hay un pasaje que dice: los hijos son espejos que terminan rompiéndose. A veces, los trozos cortan. Y por último, en lo que es la revelación y el desenlace, así titulado, se dice que se descubre que Mark manipuló psicológicamente a Violet, llevándola al borde de la muerte. Bill muere repentinamente, dejando a Leo como custodio de su legado artístico, y en la última escena, Leo visita la casa vacía de Bill, donde una pintura oculta revela su dolor secreto. Para esto tenemos un pasaje final, que dice: todo cuanto amé estaba ahí, en los cuadros, en los libros, en los fantasmas que habitan las habitaciones vacías. Los temas principales, como ya lo dijimos en la primera parte, es el arte como el espejo del alma, ya que las obras de Bill y Mark reflejan sus crisis existenciales. Hay otro tema importante que es el duelo imposible, ya que Leo nunca supera la muerte de Matt y Bill no acepta el fracaso como padre. El tercer punto importante es la identidad y la locura, donde Mark borra los límites entre el arte y la violencia. Y por último, el cuarto punto importante es la amistad y la traición, donde dicen que las familias se rompen por secretos no dichos.
Y para todo esto hay un pasaje filosófico que dice así: el amor es perder, y sin embargo, no hay otra manera de vivir. El libro tiene una narrativa de prosa introspectiva con saltos temporales no lineales, influencias en Henry James, en su libro Retrato de una dama, también de Dostoyevsky, con su libro Los demonios. Y bueno, también están trabajando en una adaptación para una serie limitada en el año 2025 y del cual todavía no tenemos noticias. Y aquí te preguntarás, ¿por qué habríamos de leerla? Y te contestaré. Esta es una exploración magistral del dolor y de la creación artística con personajes tan reales como tan heridos. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para podernos poner en el tiempo y espacio de esta novelita y más adelante poder leer los primeros 14 párrafos. Y dice así: imaginemos un loft neoyorquino con paredes repletas de cuadros expresionistas. En el primer plano vemos a Leo, un tipo de 50 años con gafas que toca un lienzo manchado de rojo cadmio mientras mira una foto de Bill y Violet jóvenes. Reflejada en el cristal de un cuadro, la silueta de Leo niño, a los 12 años, desfigurando una tela con un cuchillo. A la izquierda, Violet envejecida, con un vestido verde, mira fijamente un performance. Su yo joven repite: ¿esto es arte?, frente a un espejo roto. En el suelo, cartas de amor quemadas forman la palabra todo cuanto. Al fondo, el skyline de Manhattan se ve a través de una ventana empañada. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. El amor no se mide en años, sino en lo que queda de nosotros cuando se va. Si te gusta esta nueva forma de hipnosis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras y que nos dejaras tu libro favorito, ¿vale? Te mando un abrazo donde sea que nos encuentres. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Los dejo con esto. Todo cuanto te amé. Siri Husband. 1. Ayer encontré las cartas de Violet a Bill. Su dueño las tenía escondidas entre las páginas de uno de sus libros, y al abrirlo cayeron al suelo. Hacía años que sabía de su existencia, pero ni él ni ella me habían hablado nunca de su contenido. Lo que sí me dijeron es que, a pocos minutos de leer la quinta y última carta, Bill cambió de opinión con respecto a su matrimonio con Lucille. Salió del edificio de Green Street y se dirigió directamente al apartamento de Violet en el East Village. Yo, mientras la sostenía en la mano, percibí en ellas este misterioso peso que tienen las cosas que se han visto hechizadas por historias relatadas y vueltas a relatar una y otra vez. Mi vista ya no es tan buena como antes, por lo que tardé largo rato en leerlas, pero al fin conseguí descifrar hasta la última palabra, y cuando terminé con ellas, supe que iba a comenzar a escribir este libro hoy mismo. Ahí tumbada en el suelo del estudio, decía Violet en su cuarta misiva, me dediqué a observarte mientras me pintabas. Me fijé en tus brazos y en tus hombros, y especialmente en tus manos mientras trabajabas en el lienzo. Hubiera querido que te volvieras hacia mí y te aproximaras y me frotaras la piel igual que frotabas la pintura. Quería que me oprimieras la carne con el pulgar del mismo modo que hacías con el cuadro. Y pensé que si no me tocabas me volvería loca, pero ni me volví loca ni tú me tocaste una sola vez. Ni siquiera me estrechaste la mano. La primera vez que vi el cuadro al que se refería Violet fue hace 25 años, en una galería del Soho situada en Prince Street. Por entonces, aún no conocía a ninguno de los dos. La mayor parte de los lienzos de aquella muestra colectiva eran insustanciales obras minimalistas que no me interesaron. El cuadro de Bill prendía en solitario en una de las paredes. Era un cuadro grande,
de 1,80 m de alto por 2,5 de ancho aproximadamente, y mostraba a una joven tendida en el suelo de una habitación vacía. Aparecía reclinada sobre un codo y daba la impresión de estar contemplando algo situado fuera de uno de los bordes del lienzo, desde el que una luz brillante inundaba la estancia y le iluminaba el rostro y el pecho. Su mano derecha reposaba a la altura del pubis, y al aproximarme advertí que sostenía en la mano un taxi diminuto, una versión en miniatura de los omnipresentes taxis amarillos que van y vienen por las calles de Nueva York. Tardé algo así como 1 minuto en comprender que en realidad había 3 personas en el cuadro. A mi derecha, en el costado más oscuro de la tela, podía verse a otra mujer que abandonaba la imagen. Tan solo podían distinguirse un tobillo y un pie, pero el mocasín que calzaba se hallaba representado con una minuciosidad extraordinaria, y a partir de ese momento mi mirada ya no quiso más que retornar a él. La mujer invisible adquirió la misma importancia que la que dominaba el lienzo. En cuanto a la tercera persona, era tan solo una sombra. Por un instante pensé que pudiera tratarse de la mía, pero finalmente reparé en que era el propio artista quien la había incorporado a la obra. Aquella hermosa mujer, vestida únicamente con una camiseta masculina de manga corta, estaba siendo observada por alguien situado fuera del cuadro, por un espectador que parecía encontrarse justamente donde yo estaba cuando me percaté de la oscuridad que se extendía sobre su vientre y sus piernas. Leí la pequeña cartela mecanografiada que figuraba a la derecha del lienzo. Autorretrato, de William Wechsler. Al principio pensé que el artista estaba de broma. Luego cambié de opinión. ¿Acaso aquel título que aparecía junto a un nombre masculino no quería sugerir la parte femenina del autor o un trío de identidades? Tal vez aquella sugerencia indirecta de 2 mujeres y un espectador evocaba directamente al artista, o acaso el título no se refería al contenido del cuadro, sino a su forma. La mano que lo había pintado se hallaba oculta en ciertas partes del mismo a la vez que se adivinaban en otras. Se desvanecía la ilusión fotográfica del rostro de la mujer, en la luz que provenía de la ventana invisible y en el hiperrealismo del mocasín. Los largos cabellos de la protagonista, sin embargo, se hallaban representados por un mazocote de pintura salpicado de enérgicos brochazos de rojo, verde y azul. En torno al zapato y al tobillo pude distinguir gruesas franjas de negro, gris y blanco que se darían aplicadas con un cuchillo, y en aquellas densas pinceladas de pigmento reconocí las señales de un pulgar masculino. Parecían el resultado de un gesto súbito, incluso violento. Tengo el cuadro en esa misma habitación conmigo. Si vuelvo la cabeza puedo verlo, aunque igualmente alterado a causa de mi vista, cada vez más deficiente. Lo compré por $2,500, más o menos una semana después de verlo. Cuando Erika lo contempló por primera vez, se encontraba a poca distancia de donde yo estaba sentado ahora. Lo examinó pausadamente y dijo: «Es como presenciar el sueño de otra persona, ¿no te parece?». Al volverme hacia el cuadro, impulsado por sus palabras, advertí que aquella mezcla de estilos y aquel enfoque variable me recordaban en efecto las distorsiones oníricas. La mujer tenía los labios entreabiertos y sus 2 incisivos centrales eran levemente prominentes. El artista los había pintado de un blanco deslumbrante y un poco más largo de lo debido, como si fueran los de un animal. Y fue en ese momento cuando reparé en un cardenal situado justamente debajo de la rodilla. Lo había visto antes, pero en ese instante aquella mancha amorotada de tono amarillo verdoso en uno de sus bordes apareció atrapar mi mirada, como si la pequeña mácula fuera el auténtico tema del cuadro. Me acerqué al lienzo, deposité un dedo sobre la superficie y recorrí la silueta de la contusión. El gesto me excitó y me volví a mirar a Erika. Era un cálido día de septiembre y tenía los brazos desnudos. Me incliné sobre ella, besé sus hombros pecosos y a continuación le separé los cabellos de la nuca y deposité los labios sobre la piel suave que ocultaban.
Arrodillándome frente a ella, le alcé la falda. Deslicé los dedos a lo largo de sus muslos y la acaricié con la lengua. Sus rodillas se doblaron ligeramente. Se quitó las bragas, se arrojó sobre el sofá con una sonrisa y me empujó suavemente hacia atrás para tenderme en el suelo. Luego se encaramó a horcadillas sobre mí y al besarme su cabellera me acarició el rostro. Se enderezó, se despojó de la camiseta y se quitó el sujetador. Me encantaba esa perspectiva de su cuerpo. Le acaricié los pechos y mis dedos dibujaron un círculo en torno al lunar, redondo y perfecto, que adorna su seno izquierdo, pero ella volvió a inclinarse. Me besó en la frente y en los pómulos y en la barbilla y comenzó a debatirse con la cremallera del pantalón. En aquella época, Erika y yo vivíamos en un estado de excitación sexual casi constante. Prácticamente cualquier cosa podía disparar esa salvaje sesión de abrazos en la cama, en el suelo o en cierta ocasión en la mesa del comedor. Ya desde el instituto, mi vida había sido una sucesión de novias que iban y venían. Había tenido algunas aventuras fugaces y otras más duraderas, pero entre una y otras siempre se habían producido tiempos muertos, dolorosos intervalos desprovistos de mujeres y de sexo. Erika decía que el sufrimiento había hecho de mí un mejor amante, que gracias a él había aprendido a dar importancia al cuerpo de las mujeres. No obstante, si aquella tarde hicimos el amor, fue por el cuadro. A menudo me he preguntado desde cuándo podía haber comenzado a encontrar erótica la imagen de una lesión en el cuerpo de una mujer. Más tarde, Erika me dijo que, en su opinión, aquel mecanismo de respuesta había tenido algo que ver con el deseo de dejar una huella en el cuerpo de otra persona. La piel es frágil, dijo. Nos cortamos y nos mayugamos con facilidad. Y tampoco es que parezca que le han pegado una paliza ni nada por el estilo. Es un diminuto cardenal, normal y corriente, pero en el modo en el que está pintado lo hace destacar. Es como si al artista le hubiera encuitado hacerlo, como si hubiera querido representar una pequeña herida que pudiera durar para siempre. Por aquel entonces, Erika ya había cumplido los 34. Yo le estaba sacando 11 años y llevábamos uno de casados. Nos habíamos tropezado literalmente en la biblioteca Butter de la Universidad de Columbia. Ocurrió un sábado del mes de octubre, ya avanzada la mañana, cuando los pasillos estaban casi vacíos. Yo oí sus pisadas y percibí su presencia tras las obscuras hileras de libros, iluminadas mediante un temporizador de luz que desprendía un leve zumbido. Encontré el libro que estaba buscando y me encaminé hacia el ascensor. Salvo por el rumor del sistema de iluminación, no podía oír nada. Doblé la esquina y tropecé con Erika, que se había sentado en el suelo junto al extremo de la estantería. Aunque logré conservar el equilibrio, mis gafas salieron volando. Ella las recogió y mientras yo me inclinaba para aceptarlas, hizo un ademán de incorporarse y me golpeó en la barbilla con la cabeza. Cuando se volvió a mirarme, estaba sonriendo. Unas cuantas más como estas y de aquí podría surgir algo. Una secuencia del gordo y el flaco, por ejemplo. El motivo de mi caída era una hermosa mujer. Poseía una boca amplia y unos espesos cabellos oscuros recortados a la altura de la barbilla. La estrecha falda que llevaba puesta se había alzado con una colisión y mientras se estiraba al borde de la prenda tuve ocasión de vislumbrar fugazmente sus muslos. Cuando se la hubo ajustado, alzó la mirada hacia mí y sonrió de nuevo. Durante aquella segunda sonrisa, su labio inferior se estremeció casi imperceptiblemente, y yo interpreté aquel leve signo de nerviosismo o turbación como un indicio de que se hallaba abierta una invitación. De no haberse producido, estoy totalmente seguro de que había reiterado mis disculpas y me habría marchado. Pero aquel temblor momentáneo y evanescente de sus labios me reveló la dulzura de su carácter y me permitió atisbar lo que creí reconocer como una sensualidad cuidadosamente reservada. Le pregunté si quería tomar café conmigo. El café se convirtió en almuerzo y el almuerzo en cena, y la mañana siguiente me sorprendió tendido junto a Erika Stern
en la cama de mi antiguo apartamento en Riverside Drive. Ella aún dormía. La luz penetraba por la ventana e iluminaba su rostro y sus cabellos. Con sumo cuidado deposité una mano sobre su cabeza y durante varios minutos la mantuve ahí, inmóvil, mientras la contemplaba con la esperanza de que no se marchara. Para entonces, habíamos hablado ya durante horas. Resultó que Erika y yo proveníamos del mismo mundo. Sus padres eran judíos alemanes que habían abandonado Berlín en 1933, cuando aún eran adolescentes. Su padre se convirtió en un psicoanalista de prestigio y su madre fue preparadora vocal en la Academia Juilliard. Los dos habían fallecido, murieron con una diferencia de pocos meses, un año antes de conocer yo a Erika, el mismo año de 1973, en el que murió también mi madre. Yo nací en Berlín y viví ahí durante 5 años. Conservo de aquella ciudad unos recuerdos fragmentarios y algunos de ellos tal vez sean falsos. Imágenes e historias construidas a partir de lo que mi padre me había contado en los primeros años de vida. Erika había nacido en Upper West Side, el mismo barrio en el que también yo terminé viviendo después de pasarme 3 años en un piso del Ham Street londinense. Fue Erika quien me animó a abandonar el West Side y mi confortable apartamento de Columbia. Antes de casarnos me dijo que quería emigrar. Y cuando yo le pregunté qué quería decir con eso, repuso que para ella ya había llegado el momento de vender el apartamento de sus padres de la calle 82 Oeste y acostumbrarse al largo trayecto en el metro hasta el centro. «Tengo que mudarme», dijo. «Aquí arriba huele a muerte, a antisépticos, a hospitales y a tarta Sacher rancia». De modo que Erika y yo dejamos atrás los paisajes familiares de nuestra niñez y buscamos nuevos territorios entre los artistas y los bohemios que vivían más al sur. Recurrimos al dinero que habíamos heredado de nuestros padres y nos trasladamos a un loft de Green Street entre Canal y Grand. Aquel nuevo vecindario de calles vacías, edificios bajos e inquilinos jóvenes me liberó de ataduras que nunca había considerado como tales. Mi padre había muerto en 1947, cuando yo tan solo tenía 43 años, pero mi madre seguía viva. No tuvieron más hijos, y a la muerte de mi padre, mi madre y yo compartimos su fantasma. Ella fue sucumbiendo a la edad y a la artritis, pero él continuó siendo un hombre joven, brillante y prometedor. Un médico que podía haber logrado cualquier cosa que se propusiera, cualquier cosa que, para mi madre, se convirtió en todo. Durante 26 años vivió en el mismo apartamento de la calle 84, entre Broadway y Riverside, acompañado únicamente del porvenir inexistente de mi padre. De vez en cuando, durante las etapas iniciales de mi carrera académica, algún que otro alumno se dirigía a mí llamándome Dr. Halsberg, en lugar de profesor, y en aquellas ocasiones yo me acordaba inevitablemente de mi padre. El hecho de vivir en Soho ni borró mi pasado ni me introdujo al olvido, pero cuando doblaba una esquina o cruzaba una calle, nunca encontraba ningún recordatorio de mi niñez y juventud expatriadas. Tanto Erika como yo éramos hijos de exiliados procedentes de un mundo que ya no existía. Nuestros padres eran judíos de clase media que se habían adaptado a Alemania, y para ellos el judaísmo no era otra cosa que la religión que antaño practicaban sus bisabuelos. Hasta el año de 1933 se habían considerado judíos alemanes, denominación esta que hoy ya no existe en ningún idioma. Cuando nos conocimos, Erika trabajaba como profesora adjunta de lengua inglesa en la Universidad de Rutgers, y yo llevaba ya 12 años enseñando en el Departamento de Historia de Arte de Columbia. Yo me había graduado en Harvard y ella en Columbia, lo que explicaba por qué aquel sábado la había descubierto deambulando entre las estanterías provistas de un carné de antigua alumna. Yo me había enamorado anteriormente en 3 ocasiones, pero casi siempre había terminado por desembocar en un periodo de fatiga y aburrimiento. Erika nunca me aburría. A veces me irritaba y me exasperaba, pero jamás me aburría. Su comentario acerca del autorretrato de Bill era típico de ella.
simple, directo y perspicaz. Pero eso es algo que nunca admití ante Erika. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?